Que él tocó una de las fibras más sensibles en mi vida, que es mi hija. Es un asesinato digital. Cuando la voten de ahí, de esa cabina, yo hablo de nuevo el programa. No, claro. ¿Sabe por qué le hace daño? Porque pierde credibilidad. Sandra, mi amor, pero si tú no la perdiste con todo lo que tú dijiste. Señores, hoy tenemos un video cargado de controversias porque varias de las figuras más comentadas de la farándula dominicana se han visto envueltas en situaciones que tienen algo en común. De una forma u otra, todas terminan conectadas con Santiago Matías. Por un lado, Chedi García llevó su conflicto a otro nivel y ha interpuesto una demanda millonaria. Por otro lado, continúan las reacciones de las declaraciones de Rosa Marte y la postura asumida por Santiago. Y por si fuera poco, también sigue el enfrentamiento verbal entre Armelia Alcántara y Sandra Berrocal. Vamos a comenzar con el tema que más ha dado de qué hablar. Está interpuesta la demanda de Chedi García contra Santiago Matías Alofoque por supuestamente ser el responsable de tumbarle su cuenta de Instagram. Me imagino que esto va al Tribunal de Crímenes de Alta Tecnología. Crímenes y delitos de alta tecnología. Y supuestamente, porque yo no he visto el contrato o no he visto la demanda legal, pero supuestamente son 60 millones en indemnización que está pidiendo Chedi. En la nota que yo vi no especificaba el motivo. Creo que tiene otras razones también, porque si ella dice que es exclusivamente por eso y no tiene forma de cómo probarlo, entonces es una situación en la que puede poner en riesgo no solamente lo que ella interpuso, sino también que tenga una respuesta cuando no lo pueda demostrar, que él pueda hacerle una contrademanda. O sea que yo en la nota que vi no especificaba que era solamente por el hecho de la cuenta, sino por todo lo que ha venido arrastrándose durante muchos años. Ahí escucharon parte de las opiniones que han surgido sobre esta demanda. Lo interesante de este caso es que ya no estamos hablando únicamente de diferencias públicas o de intercambios de declaraciones. Ahora estamos hablando de un proceso legal que podría obligar a ambas partes a sustentar sus posiciones con pruebas. Muchos consideran que demostrar una responsabilidad directa en este tipo de situaciones puede resultar complicado, mientras otros entienden que el caso podría abrir un debate importante sobre el impacto que tiene determinadas plataformas y figuras públicas cuando se producen campañas de reportes masivos en redes sociales. Realmente dentro de mi carrera yo he tenido adversarios y personas que se han expresado de forma hacia mi persona peor que Santiago. Sin embargo, el problema ha radicado básicamente en que él tocó una de las fibras más sensibles en mi vida, que es mi hija. Y para mí ha sido un ataque muy vil, porque ni siquiera fue un problema entre tú me dices una cosa y yo te digo otra, sino mandándome una pandilla de personas que actúan desde el odio. Yo no me he metido con su comunidad, yo me he metido con él. Entonces, ¿por qué su comunidad tiene que tomar represalia conmigo? Aunque quieran decirlo, aunque los medios hayan replicado una historia que no es, no me he merecido esto. Yo no soy gente de problema y confrontación. No lo he hecho porque me gustan las confrontaciones. Lo he hecho porque como madre yo he sido parte de un proceso que nadie lo ha vivido. He apoderado a mis abogados. Es una demanda que creo justa, creo pertinente, porque no solamente me ha afectado la parte económica, la parte moral, la parte como artista. Es un acto de cobardía, es un acto injusto. Quienes justifican esto, espero que nunca estén en los zapatos que yo estoy. Nadie se gana algo así, porque es un asesinato digital y creo que se pudo enfrentar de otra forma, sin tener que linchar mi Instagram, porque me ha costado mucho esfuerzo y es un medio económico para yo sobrevivir. Veamos ahora lo que opinó un abogado sobre este tema. Difícil de probar. Muy difícil de probar, es una perdedera de tiempo. Y buscando view. No, pero déjeme aclararle algo, porque no es él en sí que te la tumba. Pero él incita, motiva a la gente a que se la reporte. Y Instagram, cuando tú tienes ya una cantidad de reportes grandes, te la tumba.
No crea que esa demanda vaya a prosperar, porque es que Chedi no va a poder probar nada. Ah. A Chedi el abogado le está quitando el dinero ahí. ¡Ay! Como pudieron escuchar, unas de las principales dudas giran alrededor de la capacidad de demostrar quién tuvo realmente la responsabilidad en la pérdida de la cuenta. Sin embargo, independientemente del resultado final, esta demanda ha logrado convertirse en uno de los temas más comentados del momento. Pero esta no es la única controversia relacionada con Santiago Matías, porque mientras se habla de la demanda de Chedi García, también continúa generando comentarios la situación entre Santiago Matías y Rosa Marti. De todo comenzó luego de una declaración en la que Santiago dejó clara su postura respecto a la presencia de Rosa dentro de un programa vinculado a Jessica Pereira. Posteriormente, Rosa respondió públicamente y explicó su versión de los hechos. Veamos el intercambio. La rubia de toque de queda, Rosa y Marte. Me tratan de llamar del programa de Jessica y dije, cuando la voten de ahí, de esa cabina, yo hablo de nuevo del programa de Jessica. Mientras tanto, no cuenten con mi llamada. Nunca, de ningún tema, yo voy a opinar. Cuando la voten. Buenos días. Miren ahí. Las 3:00 de la mañana. Y el caballero hablando de mí. Mientras yo estaba durmiendo, tú pendiente a que tú hiciste una llamada. Jessica debió sacarla también la llamada, que yo también te dije lo que tenía que decirte. ¿Tú te crees como que yo dependo de un sueldo que Jessica me pague? Yo le agradezco la oportunidad, para que no te equivoques. Pero no es por necesidad, ¿oíste? Porque yo no sé, yo no sé por qué es que te la ha cogido conmigo. Yo simple y llanamente soy una comentarista más. Si usted lo que ha hecho es su reality, lo ha vuelto un tollo, es un tollo. Entonces usted quiere venir a cortar la libre expresión, hágame el favor. A Jessica que te tome la palabra, porque yo no me voy a morir, mi amor. Yo no me voy a morir, yo estoy ahí por pasión. Mira, son antes de las 8 de la mañana. Ya tengo que comenzar a cambiarme para durar 200 y pico de kilómetros bajando y 200 y pico de kilómetros subiendo. Casi 5 horas en un trayecto. Lo hago por pasión, no por necesidad. Me tiene como muy hartita ya, Foque, también, ¿oíste? Así que a ella que te la tome la palabra. Debieron subir el corte también, donde tú llamaste diciendo eso. Y yo como que te ripié, usted se está volviendo loco, ¿eh? Este tema ha provocado opiniones divididas. Hay personas que entienden que Rosa Marte tiene derecho a expresar sus opiniones sin temor a consecuencias profesionales. Otros consideran que cuando una figura pública critica constantemente determinados proyectos o figura, es normal que eso termine generando tensiones. Lo que resulta evidente es que las declaraciones de ambos han mantenido el debate activo en las redes sociales y en los medios de entretenimiento. Pero la discusión no terminó ahí. Y pero ella no puede desafiar a Santiago. Santiago tiene el poder de sacarla. Le dice a Jessica, ella o yo o aquí o allá la saca. Sí. Diciendo que ahora ella no necesita eso. Es porque tiene un marido ahora, que tiene un marido y ella que necesita eso. Pero al principio, y ella viene todos los días. Tú no tienes necesidad, no es verdad. Con una calle todos los días. Porque no es fácil. Venite en bus. Todos los días. Ahora, Jessica, y venir. El día entero que tú pierdes. Entonces, no estoy hablando que tú no necesitas el dinero, porque ella está hablando ahora porque tiene que yo cuánta vaca que no necesita eso. Alárgate para tu pueblo, que total. Ay. Y estoy feliz con Santiago. ¿Y por qué si ella tiene tanto? Se venía, yo no sé si viene. Bueno, perdón, esa es una palabra muy venezolana. Sí, ella venía al distrito en bus. Sí. Cuando tú tienes mucho dinero, tú tienes chofer, mi amor, tú no andas raneando por ahí y agarrando. Y a mí no me va a decir que no, porque yo estaba en el grupo de Wilson cuando estaba en el programa y ella hasta en carrito de concho cogía. Dime, Lili. Harry Ramírez tomó una posición bastante clara dentro de esta controversia y cuestionó directamente algunos de los planteamientos de Rosa Marte. Como suele ocurrir en estos casos, las reacciones no se hicieron esperar y el público quedó dividido entre quienes respaldan a Rosa y quienes entienden la posición defendida de Harry. Ahora bien, pasemos al tercer tema de este video. Todo comenzó cuando Amelia Alcántara realizó comentarios positivos sobre Santiago Matías. Sin embargo, esas declaraciones
provocaron críticas por parte de Sandra Berrocal, quien cuestionó la postura asumida por Amelia. Escuchemos primero lo que dijo Sandra. Pero en el fondo le hace daño. No, claro. ¿Sabe por qué le hace daño? Porque pierde credibilidad. Porque las veces que Amelia Alcántara ha salido del edificio rojo, ustedes saben que Amelia es una persona que expresa, no guarda nada, dice, no tiene pelo en la lengua, como el programa de ella. Entonces, luego tú venir a retratarte, a decir que todo está bien, ok, es válido porque tú tienes tu amor y odio con esa persona. Pero aquí vamos, aquí está Luisny, la persona que ha confiado en ti, la persona que siempre ha estado ahí cuando tú lo necesitas, porque para nadie es un secreto que Luisny prácticamente pone al pelo, y al pelo es Amelia Alcántara, como en Fogarate cuando lo hizo también Nancy Medrano, que lo hizo. Sandra planteó que la situación podría afectar la credibilidad de Amelia y también mencionó el tema de la lealtad dentro de los medios de comunicación, pero Amelia no tardó en responder. Todo el mundo sabe el cariño tan especial que yo le tengo a la Sandra Berrocal. Es un amor y odio que nadie se puede meter. Pero por ahí vi que ella diciendo que yo puedo perder credibilidad, ¿qué se dice? Esa misma vaina. Coño, pero yo te digo a ti, Sandra, mi amor, pero si tú no la perdiste con todo lo que tú dijiste de Caro Brito y luego trabajaste al lado de Caro Brito, coño, mana, mira, uno tiene... No, señora, la gente... La respuesta de Amelia fue directa y buscó devolver las críticas señalando situaciones del pasado de Sandra. Sin embargo, la historia no terminó ahí. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre Amelia y Sandra Berrocal? ¿Ustedes saben cuál es? Cuente, ¿cuál es? Yo no me dejo manipular. Yo no me dejo manipular. Yo soy un tipo de persona que yo lo hemos hablado. Yo, porque a mí vengan y me llamen, yo no me pongo loca, porque ya usted tiene un nombre, ya usted tiene derecho de sentarse en una mesa, de decidir lo que le conviene, lo que no le conviene, de saber que usted es Amelia Alcántara, de saber que si se lo hicieron una vez, se lo van a volver a hacer otra vez. ¿Me está entendiendo? Esa es la diferencia tuya y mía, que a mí no, nadie me pone rápido. Tú te dejas controlar por tus emociones, que ese siempre ha sido tu error, porque tengo muchos mensajes donde tú me dices, manita, yo no sé cómo tú puedes, yo no sé cómo tú puedes llenar, cómo tú no te llenas de odio. Yo te digo, Amelia, lo que pasa es que yo soy así, a diferencia tuya que tú explotas de una vez, ¿entiendes? Porque ese eres tú, yo no puedo juzgarte. ¿Qué pasa contigo? Que desde que Santiago te llama, tú te pones así. Y como podemos ver, lo que comenzó como una opinión sobre Santiago Matías terminó convirtiéndose en un enfrentamiento directo entre Sandra Berrocal y Amelia Alcántara. Al final, los tres temas que hemos visto hoy tienen algo en común. Todos han generado fuertes debates en las redes sociales y todas de una manera u otra terminan girando alrededor de unas de las figuras más influyentes y polémicas de la comunicación digital dominicana. Ahora quiero conocer tu opinión. ¿Qué piensas sobre la demanda de Chedi García? ¿Quién tiene la razón en la situación de Rosa Marte? ¿Y de qué lado estás en el intercambio entre Sandra Berrocal y Amelia Alcántara? Déjame tu comentario, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video. Esto ha sido Crónicas Urbanas.